Bien, mis amados, para orar tú tienes que pensar, ¿no es así? ¿Y con qué piensas? Diga conmigo, con la mente. ¿Cuántos piensan con otra cosa? No, pensamos con la mente, ¿cierto? Por eso nuestra mente tiene que estar dirigida a la oración. Pero el problema es que nuestra mente muchas veces no se somete a la oración. Por eso hoy vamos a proclamar una palabra poderosa y es liberación de la mente. Diga conmigo, hoy mi mente será liberada. Vamos a la palabra, Salmo 103, del verso 1 al 5. Es una palabra preciosa, muy conocida, y dice así: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aleluya. Mis amados, aquí podemos ver algunos beneficios que tenemos los hijos de Dios. Dice aquí: bendice alma mía a Jehová, y no olvide ninguno de sus beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos en Dios? Primero dice, Él es quien perdona todas tus iniquidades. 1. Es el que sana todas tus dolencias. 2. Él es el que rescata del hoyo tu vida. 3. El que te corona de favores y misericordias. 4. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. 5. Aleluya. Esto es poderoso. 5 beneficios que tenemos. Yo pregunto en esta mañana, ¿para quién son esos beneficios? ¿Para quiénes son esas bendiciones? ¿Para quiénes? No, Señor, no son para ustedes. Escúchelo bien. Son para aquellos que lo piden. No es para todo el mundo, es para aquellos que lo piden. Eso es lo que en el nombre de Jesucristo tenemos que liberarnos con ideas que no son ciertas, que no están en las palabras. Estos beneficios no son para todos, no, son para aquellos que lo piden. Pero se diga en esta mañana, tengo que aprender a pedir. Dice Jesús, pedid y no recibís, porque no sabéis pedir. Porque si fuera así, Jesús no hubiera hablado la parábola del hijo pródigo. ¿Qué le dijo el hijo pródigo? Él vino y se arrepintió, pero el mayor estaba ahí, y al ver la fiesta que el padre hizo con el hijo menor que había regresado, ahora el hijo mayor dice, se enoja con su padre y dice, papá, mire, este se fue, este se revolcó con prostitutas y llega y ahora y tú le haces una fiesta y a mí ni siquiera me has dado un cabrito. ¿Y qué le dijo el padre? Todo lo mío es tuyo, pero tú nunca lo has pedido. Es decir, las bendiciones de Dios son para aquellos que lo piden, mis amados hermanos. Por eso, si nosotros nos arrepentimos, recibimos el Espíritu Santo, Dios nos bautiza con el poder en lenguas por el poder del Espíritu Santo, nos llenamos de su gracia. Entonces Dios nos da la prosperidad para nuestras vidas, nos da muchas cosas, quita la maldición para darnos bendición y recibiremos sanidad, mis amados. Es decir, para que nosotros recibamos las bendiciones que vienen de lo alto, primero tenemos que pedir. Segundo, tenemos que preparar nuestra vasija para recibir las bendiciones de Dios. ¿Cuál es esa vasija? Nuestro corazón. Para que tú recibas las bendiciones de Dios, tienes que preparar tu corazón. Porque si no, tú no preparas tu corazón, mi amado, la vasija no estará preparada y lista para recibir lo que viene de lo alto, mis amados. ¿Y cómo preparamos nuestro corazón?
Una de las cosas que prepara nuestro corazón para recibir las bendiciones de Dios es la oración. La oración fue la manera que Dios dejó ahí a sus hijos para que nosotros le pidamos a Él. La oración es el canal que Dios dejó para pedirle a Él y para recibir las bendiciones que hay para nosotros. Mis amados, ¿y cómo debe ser esa oración? Primero, mis amados, esa oración tiene que ser una oración con insistencia y clamor. Una oración con insistencia y clamor. A veces creemos que con una oración de 1 minuto ya está contestada. No, hay cosas que tenemos que clamar. Hay cosas que tenemos, mis amados hermanos, que clamar muchos días. ¿Por qué? Yo no lo sé. Hay oraciones que Dios las contesta en un momento, en un segundo. Por ejemplo, tú estás en la calle y no te has dado cuenta y viene un carro a toda velocidad y cuando lo ves de frente, como a mí me pasó, lo único que podemos decir es: Dios, líbrame. Y Dios hace un milagro instantáneamente. Pero hay cosas que tenemos que seguir clamando, pidiendo a Dios para que Dios se glorifique. Mis amados, tenemos que entender que tenemos que pedir a Dios, tenemos que hablar con Dios de tal manera que captemos su atención. Por eso nuestras oraciones tienen que ser con insistencia, con clamor, con búsqueda, con pasión. Mis amados, yo llevo cosas clamando 7, 8, 10 años y Dios no me ha respondido. Y eso no quiere decir que no siga clamando. Pero también tengo testimonio que Dios me ha contestado cosas de inmediato. Es más, Dios me ha dado cosas aún que no he pedido. Pero hay cosas que tenemos que clamar. Hay cosas que tenemos que luchar, que guerrear. Por ejemplo, la salvación de nuestros hijos, la salvación del cónyuge, la salvación de la familia. A veces necesitamos oración por 10, por 20, por 30 años para clamar por nuestra familia, creyendo en la promesa del Señor que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mis amados, hay que clamar insistentemente. Mis amados, la oración es una lucha contra el diablo, porque el diablo hará todo por obstaculizar, boicotear nuestra búsqueda de Dios. Él hará todo para que nosotros no oremos. Por eso tenemos que resistir al diablo, y de esa forma nuestra oración llegará a Dios. Porque cuando tú decides orar, el diablo moviliza todo un operativo para impedir la oración. Dice: Rosa va a orar. Y entonces empiezan a llamar los nietos, los hijos, los tíos, los vecinos. Y la sacó de la oración. Dice: Carlos, Orlando va a orar. Y entonces le suena el celular, ¿cierto? Ve las noticias, empiezan a tocar a la puerta. Hay una cantidad de cosas que el diablo utiliza para que tú no ores, mis amados. Por eso hay que entender algo, que cuando nosotros decidimos orar, vamos a ser atacados por el diablo. ¿Para qué? Para que no oremos. Todos somos atacados cuando comenzamos a orar. Y mis amados, la oración no es una fórmula. La oración no es decir palabras especiales para conseguir el favor de Dios. Mis amados, la oración se basa en una relación íntima y profunda con nuestro Creador. No es simplemente una fórmula, no son simplemente palabras, es una relación íntima. Mis amados, escúchalo bien. Por eso dice la palabra: tú cuando ores, entra en tu cuarto y cerrada ¿qué? La puerta, ora a tu Padre que está en los cielos. ¿Por qué? Porque la oración es una relación íntima. Es una relación íntima. Es una relación de comunión, mis amados. Pero el problema, mis amados, es que las personas, cuando van a orar, la mayoría lo que hacen es recitarle su lista de peticiones ahí.
sacan su lista de peticiones, la extienden y empiezan a pedir. Y algunos hasta ya se la saben de memoria y luego terminan y dicen amén. Y se paran y entonces, mis amados, se levantan y van a resolver todos sus problemas utilizando su lógica humana y su razonamiento. Y entonces, cuando nosotros utilizamos nuestra lógica humana y razonamiento, Dios no está allí en las decisiones que tomamos. Porque si no sabemos cómo habla Dios, no vamos a escucharlo cuando Dios nos habla, cuando Dios nos está diciendo algo. Bien, mis amados, vamos a ver aquí algunos puntos de cómo escuchar la voz de Dios, cómo escuchar su voz, cómo hacer un ambiente para que podamos escuchar la voz de Dios. Primero, debes tener un sitio y tener un sitio, mis amados, que sea silencioso, tranquilo y sin distracciones. Todos los que aman a Dios tienen un lugar de oración, tienen un lugar donde oran, tienen un cuarto como el cuarto que la mujer le preparó al profeta, le colocó una cama, una mesa, un candelabro y una silla, un lugar aparte para tener un encuentro íntimo con el Creador. Mis amados, yo bendigo a aquellos hermanos que determinan un cuarto en su casa, pero no todos tienen la posibilidad de tener un cuarto. Algunos lo hacen en el baño, otros en la sala, otros en la cocina, otros en el patio. Pero tú tienes que tener un lugar de encuentro con el Señor, porque si tú no tienes un lugar de encuentro con el Señor, nunca podrás encontrar a Dios. Por eso yo te animo a que desarrolles un lugar en tu casa y que ese lugar cada día se manifieste el poder y la presencia de Dios. Mis amados, un lugar tranquilo, sin distracciones, sin celular, sin internet, sin computador, sin lista, sin quehaceres. Algunos dicen, no, es que yo voy a orar y coloco el celular en adoración. Mi amado, si no les, ¿y qué pasa si el celular le suena? Si le llega un mensaje, lo va a sacar de la oración. Por eso, mis amados, ese lugar tiene que ser silencioso, tranquilo, sin distracciones. ¿Sabe cómo llamaba Jesús ese lugar? Un lugar llamado allí, donde Él iba a orar a su Padre, donde Él iba a buscar a su Padre. Mi amado, piensa por un momento. ¿Tú tienes un lugar de oración? ¿Tienes un lugar donde oras? ¿Tienes un lugar que es determinado para buscar a Dios? Porque si no lo tienes, déjame decirte, será difícil que tú puedas orar realmente como una comunión para el Padre. Mis amados, no solamente tienes que tener un lugar, sino también una hora determinada, una hora fijada. Si tú no tienes una hora determinada, una hora fijada para orar, mi amado, será difícil que tú tengas una cita con Dios. Porque en lo natural, cuando una pareja se coloca una cita, ¿qué es lo segundo que se colocan? La hora. Porque si uno llega a las 3 y el otro a las 6, como a algunos les ha pasado en las citas, ¿qué pasa? No hay ninguna comunión. Por eso hay que colocar una hora fija. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Dice la palabra que siendo aún muy oscuro, Jesús oraba, es decir, en la madrugada. Pero no solamente la palabra de Dios dice que Jesús oraba en la madrugada, dice que oraba por la mañana, que oraba en la tarde y que oraba en la noche. 3 veces al día oraba Jesús, como también lo hacía Daniel. 3 veces al día oraba. Mis amados, bendigo a aquellos que tienen una cita con Dios en la madrugada. Pero también bendigo a aquellas mujeres que dicen, no, bueno, yo me levanto, arreglo los niños, los mando al colegio y luego tengo una hora con mi Señor. Eso también es válido.
O los que en la noche buscan un tiempo para orar al Señor. A Dios le agrada que le busquemos, mis amados. Por eso debes tener un lugar fijo, silencioso, tranquilo, sin distracciones. Y debes tener una hora fijada para orar. Generalmente la hora fijada de la gente es la hora de los problemas. Llegaron los problemas, se acuerda de orar. No hay problemas, no ora. Número 2, mis amados. Debes aprender a aquietar la mente. Y esto me gusta porque es muy práctico. Todos estamos pensando algo. Tú estás pensando algo ahora mismo. Puede ser de la palabra, o puedes estar en la casa, en el almuerzo, en la visita, en el compromiso de mañana. Lo que le quiero decir con esto es que tu mente está trabajando. Tu mente está pensando en algo. Y para que tú puedas orar con Dios, tienes que aprender a aquietar la mente. Colóquese la mano en su cabeza y diga conmigo, quietamente. Quieta, quieta, ay, quieta, quieta, eso, quieta. Porque es que la mente, dice la palabra, es como una bestia, es salvaje, no se deja domar. Mis amados hermanos, muchas personas mientras oran están hablando en su mente y lo que hacen es analizar el problema y pensar las soluciones. Es decir, Señor, necesito mañana pagar el arriendo y ya le pedí prestado a tengo que, mejor voy allá, o que saco la licuadora para venderla, Señor, pero no me dan pagar y ya empeñé y no he sacado. Y empiezan a pensar las soluciones en su mente, ¿cierto? Empiezan a razonar, empiezan a tener lógica humana, mis amados, a analizar el problema y a pensar en las soluciones. Y así no escuchamos a Dios. Escúchalo, la lógica y el razonamiento humano limita la mejor solución de Dios para ti. La lista de los pros y de los contras. Porque nosotros le pedimos a Dios y también le decimos cómo es que tiene que hacer el milagro. Y así no funciona. Pues si tú sabes cómo se hace el milagro, pues no le pida a Dios, hazlo tú mismo. Pero aquellos que son inteligentes y que saben que su creador es todopoderoso, ellos oran a Dios y esperan atentamente la respuesta de Dios. No se adelantan, no empiezan a imaginar, no empiezan a pensar. Mis amados hermanos, por eso tenemos que deshacernos de la lista de los pros y de los contras. Romanos 8:6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Mis amados, otra versión dice así: la mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz. Otra dice: permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida. Mi amado, alguien controla tu mente. O lo controla Dios, o lo controla Satanás, o lo controla las miserias de tu pasado. Siempre vive recordando tu pasado, tus miserias. Alguien controla tu mente, tus pensamientos. Por eso, mis amados hermanos, tienes que pensar, oiga, ¿yo en qué pienso cuando pienso? Por eso, mis amados, cuando usamos los sentidos y la razón para resolver nuestros problemas, no podemos escuchar la voz de Dios. Cuando tú analizas el problema y empiezas a decirle a Dios cómo se lo solucione, tú no puedes escuchar la voz de Dios. Por eso debemos enfocarnos en aquietar nuestra mente, relajarnos, mis amados, mientras orarnos, enfocarnos en escuchar y esperar, escuchar y esperar, escuchar y esperar. ¿Qué? La respuesta de Dios. La respuesta de Dios para nuestras vidas, para nuestros problemas, para las situaciones de la vida. Siguiente, ordene a la mente, mis amados, que se someta. Lo primero que vimos es que la mente empieza a analizar. Y aquí, mis amados, otro problema es la mente que divaga. La mente que divaga. ¿Y cómo es así?
Mis amados, cuando oramos, empezamos a recordar muchas cosas. Nosotros tenemos que despejar esas oraciones y esos pensamientos, llevarlos cautivos a todos esos recuerdos, a la obediencia a Cristo. Tenemos que llevar los pensamientos cautivos, esos recuerdos, a la obediencia a Cristo. Porque empezamos a orar, Señor, gracias a Dios por este mes de octubre, el mes de la Biblia, Señor. Gracias porque podemos recordar la Biblia, Señor. Pero recuerdo que el año pasado en octubre me fue mal. Me hice un mal negocio, Señor, y perdí tanta plata. Y se le va a la mente por ahí. ¿Cuál fue la palabra clave? Octubre. Y empezó a irse por ahí, por octubre, lo que le pasó en octubre, y en octubre, y en octubre. Y luego termina cuando era hijo del diablo y se disfrazaba en octubre. Y cree que está orando. Cree que está orando. Y no, su mente se fue en otros pensamientos. Por eso tenemos que aprender mis amados, a someter la mente. ¿Y cómo se hace? Tenemos que ordenar a nuestra mente que se someta. Tenemos que orar a que nuestros pensamientos se sometan a la obediencia a Cristo. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos en voz alta. Decimos: Héctor va a orar. Mente, en el nombre de Jesucristo, te ordeno ahora que te dispongas a orar. No te vas a ir a otro lugar. No vas a pensar nada. No vas a recordar nada que no sea el tiempo de la oración. Por eso, mente, ahora, Héctor, se somete a la oración. Tienes que hablarle a la mente. Tienes que hablarle a la mente. Mis amados, dice el salmista en el Salmo 62:1, dice: en Dios solamente está callada mi alma, en Dios está callada mi mente, de Él viene la salvación. Mis amados, solamente en Dios nuestra mente encuentra reposo, encuentra paz. Solamente en Dios nuestra mente encuentra tranquilidad. Y el verso 5 dice: alma mía, en Dios solo reposa. Mire lo que está haciendo el salmista. Le está dando una orden a su mente. Dice: emociones, intelecto y voluntad en Dios solo descansen. No le doy lugar al temor. No le doy lugar a la duda. En el nombre de Jesucristo, yo declaro que Dios es mi paz. Y mente se somete a la paz de Cristo. Aleluya. También algo que nos ayuda es orar en voz alta. Además de ordenarle en voz alta a nuestra mente que se someta, a nuestros pensamientos que se sometan, debemos, mis amados, orar en voz alta. Si al orar tú no te puedes concentrar, esa oración no llegará a Dios. No te engañes. Si tú no te puedes concentrar, si tú no puedes colocar toda tu concentración en esa oración, mis amados, esa oración no llegará a Dios. Por eso el orar es un esfuerzo. Por eso Jesús dice: hasta ahora yo trabajo y mi Padre trabaja. Para orar se necesita un esfuerzo, se necesita un trabajo, una dedicación, una constancia. No es que si siente o no siente. Mis amados, el orar es una decisión, no es un sentir. Porque en la carne nadie va a sentir orar así todos los días, a no ser que esté enchicharronado, lleno de problemas. Y aún así a veces ni hay esa pasión por la oración. Por eso, mis amados, para orar se necesita un esfuerzo, un trabajo, una dedicación, una constancia, una disciplina. Para orar necesitamos toda nuestra concentración. ¿Por qué? En este mundo, mis amados, está el diablo, Satanás. Y la oración es la única forma para resistirlo. Por eso, el diablo ha engañado a algunos, que el diablo se resiste para que no entre a la casa, es colocando herraduras, matas de sábila, ¿cierto?
y una cantidad para que no entre, y empiezan, y algunos cristianos siguen en lo mismo, y te resisto, Satanás, aquí no entra y punto. No, mi amado, lo único que resiste a Satanás, lo único que vence a Satanás es la oración. Satanás le tiene miedo a una familia que ora, a un padre que se levanta y ordena a su esposa, vamos a orar, a una mujer que viene y anima a su esposo cuando no quiere orar, vamos a orar, a una familia que se levantan todos a orar. Mire, una familia que ora, Satanás no puede meterse en ella, en el nombre de Jesús. Por eso yo no sé a quién Dios le está hablando en esta mañana, pero yo siento por el Espíritu que algunos tienen problemas de caer en adulterio. Por eso levántese en oración, cerque su familia, cerque su esposo, cerque su esposa, que el diablo no tome ventaja de su casa. Eso lo hacemos en oración. Que no digas que no lo escuchaste hoy. Que no digas que no lo escuchaste hoy, porque el diablo está mirando cómo te hace caer en adulterio, cómo destruye tu familia, cómo te saca del propósito de Dios. Hoy lo estás escuchando. Mis amados, el diablo tiene miedo de la oración. La única forma de vencer al diablo es orando. No hay otra manera de ser, porque él siempre hará todo lo posible para que tú no ores. Se inventará todas las cosas para que tú no ores, para que tú no clames al Señor, para que tú no busques a Dios. Otra de las cosas que no nos permite orar claramente es cuando no tenemos un procedimiento a seguir. Por eso tienes que tener un procedimiento a seguir, es decir, tienes que tener una idea de lo que vas a orar, de lo que vas a clamar. Por eso Jesús nos dejó el modelo del Padre Nuestro, este procedimiento, este sendero, este camino, donde vamos guiándonos por los pasos del Padre Nuestro, y vamos a orando y vamos a tener una oración conforme al corazón de Dios. Dice la palabra, pedís y no recibís, porque no sabéis pedir. Por eso, mi amado, cuando ore, pregúntele a Dios qué hay en su corazón para Él en ese día. Escúchelo. Antes de sacar su lista de peticiones, sus 50 o 100 ahí, que parece la lista del consumidor ahí que sale por la televisión ahí. Antes de sacar esa lista, pregúntele a Dios, Señor, ¿qué tienes en tu corazón para mí hoy? ¿Qué tienes en tu corazón para mí hoy? ¿Qué tienes en tu corazón para mí? ¿Qué quieres que yo haga hoy? ¿Cuál es el propósito con mi vida, con mi familia? ¿Qué tienes para mí en el trabajo, en la empresa? Pregúntale qué hay en su corazón y Dios te va a hablar. Mis amados, nuestros pensamientos deben nuestros pensamientos deben cambiar continuamente y ser renovados continuamente. Nuestra mente tiene que ser renovada. Tú y yo debemos pensar a la manera de Cristo. Pensamientos que no vamos a poder, de incredulidad, de derrota, de desánimo, de fracaso, tienen que ser reemplazados. Pensamientos tienen que ser reemplazados. Mis amados, por otro lado, tenemos que entender que la palabra de Dios nos transforma. La palabra de Dios nos limpia. Por eso tenemos que leer, estudiar y meditar en la palabra. Yo bendigo a estas personas que están haciendo la lectura de la iglesia y son disciplinados para ello. Solamente son 2 capítulos diarios o a veces 1. No es mucho. No hay mucho que pedir para que le saques tiempo. Porque es que la palabra de Dios nos limpia, nos renueva, nos transforma, cambia nuestra manera de vernos. Otra de las cosas que debes tener es un retrato positivo de ti mismo. Que tú te sientas bien, que tú te sientas agraciado.
Y una de las cosas que el diablo hace es desde la niñez ridiculizar a las personas para que las personas sientan rechazo. Y entonces la persona va creciendo y se siente fea, se siente que no es agradable, se siente que no le gusta a la gente, se siente que no cae bien. Y ese es una trampa que el diablo coloca para que la gente caiga ahí. Por eso debemos tener un retrato positivo de nosotros mismos. Debemos tener gente que nos inspira. El problema, mis amados, es que los referentes que tú buscas para que te inspiren no son los mejores. Busca al tío, a la tía, al papá, a la mamá, al líder, al empresario, al pastor. Y ese, mis amados hermanos, aunque algunos pueden ser buenos referentes, pero no es mejor. El mejor espejo para nosotros vernos es la cruz de Cristo, mis amados hermanos. Es mi espejo. Porque a través de la cruz de Jesucristo, yo sé que soy un santo coronado. Yo sé que soy justo y he sido perdonado, que yo tengo la bendición de Abraham, que yo soy bendecido, que yo tengo el favor de Dios, que yo tengo la gracia de Dios, que yo he sido hecho a imagen y semejanza, no de mi tío, no de mi abuelo. Yo he sido hecho a semejanza de Dios. Tengo la gracia, tengo el favor de Dios, y en mí está el poder de Dios. Eso es poderoso, mis amados. Otra de las cosas que tú tienes que tener es saber en quién confiar, en quién crees. Porque la fe es una elección. ¿Qué es fe? Fe es creer que la cometa va a volar cuando no haya viento. Fe es ver hecho lo que todavía no ha sido hecho. Simplemente es ver, es una imagen, ¿cierto? Nos adelantamos al futuro. Eso es fe. Por eso fe es una elección. Tú puedes verte en el futuro viejo, acabado y enfermo, o puedes verte vitalizado, lleno de fe, lleno de vida y lleno de gracia del favor de Dios sobre tu vida. Tú eliges. Tú decides verte arruinado, empobretado, ahí, sin dinero, sin falta de recursos, o tú puedes verte bendecido. Tú decides qué verte. Por eso, mis amados, la fe es una elección. Tú decides qué creer. Tú decides qué declarar, porque es que las palabras que hablamos nos atan. Las palabras que hablamos nos atan. Conforme a tu fe, dice la palabra, será hecho. También las palabras controlan tu vida. Dice Proverbios 18, 20, 21, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Mis amados, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama pues va a comer de sus frutos, de lo que habla. Lo que tú dices es lo que tú obtienes. Dice Marcos 11, 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Amén, aleluya. Mis amados, otra de las cosas es, llama a las cosas que no son como si fueran. Romanos 4:17 dice, te he puesto por padre de mucha gente de delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Ahora otra cosa, las palabras que nosotros hablamos nos juzgarán. Mateo 12, 36 y 37 dice, mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Tus mismas palabras te juzgarán. Mis amados, las palabras que tú dices traen éxito a tu vida. Primera de Pedro 3:10 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos. ¿Cuántos quieren amar la vida? ¿Cuántos quieren ver días buenos? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿A dónde hay que pactar?
¿Sí? ¿A dónde hay que sembrar? ¿En qué cuenta? No, mire lo que dice aquí. Dice, el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué? Refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Mis amados, es decir, el éxito está en nuestras palabras. El éxito está en lo que hablamos. Por eso, controla tus palabras. Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder que Dios da, para que todo y en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados, tú eres dueño de tu silencio y esclavo de tus palabras. Tú eres dueño de tu silencio y tú eres esclavo de tus palabras. Por eso el ayuno es poderoso, porque el ayuno disciplina nuestra lengua. Estos días me llamaba una persona muy atribulada. La familia se le vino encima, todos, los hijos, los cuñados, a atacarla, simplemente porque ella en una fiesta hizo un comentario que no debió hacer. Es una cosa que no tiene importancia, pero el diablo utiliza eso, coge esa palabra para dañar y destruir. Por eso, mis amados, tú tienes que tener en cuenta lo que hables, porque tú eres dueño de tu silencio y eres esclavo de tus palabras. Tus palabras te atan. Por eso tienes que tener cuidado cuando hables, aun cuando estés airado, lo que hables, ten mucho cuidado, porque tus palabras te atan o tus palabras te promueven. Por eso, en el nombre de Jesucristo, declara bendición, declara a favor de Dios sobre tu vida, y en el nombre de Jesucristo somete a tu mente a la obediencia a Cristo, somete a tu mente a la oración, que tu mente no divague, que tu mente no empiece a planear cómo quiere el milagro, cómo quiere la solución. Deja que Dios lo haga y vas a ver la diferencia. Y entonces la oración se te va a convertir en un deleite, en un disfrute, en un goce. Mis amados, es lo mejor que podemos hacer. Estaba escuchando esta mañana una entrevista a un hombre y le estaban diciendo, y le estaban preguntando algunas cosas, y terminó diciendo que él era cristiano, que él empezó a ir a la iglesia porque su esposa empezó a ir. Iba a la iglesia cristiana y luego se abría y se iba para la católica porque era su costumbre. Pero él sentía que eso no le llenaba, hasta que se decidió por Cristo y empezó a buscar a Dios. Y entonces el que le estaba entrevistaba dice, oiga, pero usted no tuvo problemas en la vida, no fumaba, no tomaba, ¿y usted por qué buscaba a Dios? Escúchelo bien, es que Dios nos creó a imagen y semejanza de Él, y Dios se reservó un lugar en nosotros que solo lo llena Él. Por eso tanto el bueno como el malvado, todos necesitamos a Dios. Todos necesitamos a Dios. Todos necesitamos de su presencia. Nadie, el niño, el joven, el adulto, todos necesitamos de Dios. A veces creemos que es el que está llevado. A mí me impactó el testimonio de este hombre. Es un periodista muy conocido aquí en Colombia. Y dijo, es que yo me di cuenta que necesitaba a Dios. Y me impactó la pregunta del periodista, pero usted era bueno, un buen hogar, una buena familia, no tuve problemas, no tomaba, no fumaba, no iba a fiesta, no era rumbero, nada. Sí, pero necesitaba a Dios. Porque Dios es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Tanto el descarriado, tanto como el hijo pródigo, que se va por allá y gasta todo lo que le dio el padre, la herencia, lo gasta en malos negocios, en malos hábitos, con rameras. Ese necesita de Dios, como tanto el hijo mayor que se quedó. No hizo eso, pero también necesitaba de su padre. Por eso no te creas tan bueno para creer que no necesitas de Dios. Todos necesitamos de Dios, necesitamos de su abrazo, necesitamos de sus bendiciones. Y recuerde, las bendiciones, ¿para quién son?
para aquellos que la piden. ¿Y las pedimos cómo? En oración. Por eso es tan importante orar. Por eso es tan importante clamar. Que tú tengas un hábito de oración, ¿cierto? Teniendo un lugar donde orar. Una hora determinada a la que orar, ¿cierto? Un procedimiento a seguir. Y tener la mente acallada para que se someta a la oración. Para que se someta. Mis amados, algunos tienen en mayor grado ese problema de una mente divagante. Porque todos tenemos ese problema en algún momento. El enemigo y nuestra carne nos pasa una mala jugada. Pero algunos es una fortaleza. Apenas empiezan a orar, empiezan a salir todos esos pensamientos de maldad, de lujuria y de lascivia del pasado. Empiezan ahí a darle vueltas y vueltas y vueltas. Y entonces se siente, en lugar de la oración ser un deleite, se siente culpable. Otros empiezan a orar y empiezan a recordar sus miserias, el dolor, la angustia, la traición que le hizo la familia. Y entonces en lugar de orar están haciendo es como un lamento. Y ahí tampoco está Dios. Otros, la mente empieza a divagar con negocios de plata y cómo conseguir más plata y cómo hacerlo más rápido, ¿ve? Y se van y no se pueden concentrar en la oración. No hay una mente sometida a la oración. Pero hoy es liberación para tu mente. Hoy es el día para tu liberación. En el nombre de Jesucristo, tu mente tiene que estar liberada. Porque si tú, mis amados, no te concentras para orar, esa oración Dios no la escucha. Es la realidad. Cuando nuestra mente divaga, cuando nuestra mente empieza a irse por otros lados, cuando no se somete nuestra mente, mis amados, vamos a ser oprimidos por el diablo.